¿Y si te dijera que una joven indígena, expulsada de su aldea por estar embarazada, encontró refugio con un hombre misterioso en lo profundo de la selva? Lo que ocurrió después cambió para siempre sus vidas y dejó a toda la comunidad sin palabras. ¿Quién era realmente este hombre solitario? ¿Por qué decidió proteger a una extraña y a su hijo cuando todos le habían dado la espalda? Te prometo que esta historia de redención, prejuicio y un amor inesperado te mostrará que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede llegar de quien menos esperamos. Escribe ahí en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video. Y si crees que en toda historia existe un lado bonito, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que vas a ver ahora te va a emocionar de una manera que no imaginas. El dolor atravesaba el cuerpo de Nayeli como un relámpago. Sus manos se aferraban a las raíces salientes mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia que caía sin piedad sobre la selva amazónica. Su vientre de 6 meses se tensaba bajo la tela empapada de su túnica. Y vete y no regreses jamás, las palabras de su padre resonaban en su cabeza con cada paso que daba, alejándose de la única vida que había conocido. La joven de 19 años había cometido lo imperdonable, enamorarse de un forastero. Carlos, un biólogo de la ciudad que había llegado a su aldea para estudiar las plantas medicinales. Él le había prometido regresar, llevársela lejos, construir una vida juntos. Promesas que se las llevó el viento cuando desapareció sin dejar rastro, dejándola con un hijo creciendo en su vientre y la vergüenza como única compañía. El consejo de ancianos había sido implacable. Una madre soltera, embarazada de un hombre blanco, era una deshonra para toda la comunidad sahuí. Su padre, incapaz de soportar las miradas acusadoras y los murmullos, había tomado la decisión más dolorosa, expulsarla hasta que limpiara su error. La noche caía con rapidez mientras Nayeli avanzaba sin rumbo por la espesura. Los sonidos de la selva, antes familiares y reconfortantes, ahora se convertían en amenazas invisibles. El cansancio comenzaba a vencerla. No había comido en todo el día y las fuerzas la abandonaban con cada paso. Un dolor agudo la hizo doblarse. No era normal. Algo estaba mal con el bebé. El miedo se apoderó de ella al sentir un líquido caliente deslizándose por sus piernas. Es demasiado pronto, pensó aterrorizada. Con las últimas fuerzas que le quedaban, gritó pidiendo ayuda, pero solo el eco de su propia voz le respondió en la inmensidad verde. Fue entonces cuando sus piernas cedieron. Cayó sobre el barro, consciente de que probablemente moriría allí, junto con la criatura inocente que llevaba dentro. La oscuridad comenzaba a nublar su visión cuando creyó ver una luz entre los árboles. Seguramente son alucinaciones, pensó mientras cerraba los ojos, rindiéndose al agotamiento. El resplandor se acercó, revelando a un hombre alto con una lámpara de aceite. Su rostro, parcialmente oculto por una espesa barba, mostró sorpresa al encontrar a la joven tendida en el suelo. ¿Qué hace una mujer embarazada sola en medio de la selva?, murmuró mientras se arrodillaba junto a ella. Nayeli apenas pudo abrir los ojos cuando sintió que unos brazos fuertes la levantaban. El desconocido la cargó como si no pesara nada, avanzando con determinación entre la vegetación. Ella quiso hablar, preguntar quién era, pero solo un gemido escapó de sus labios resecos. Tranquila, dijo él con voz profunda. Mi casa está cerca. Te ayudaré. Darío nunca esperó encontrar a nadie en sus caminatas nocturnas. Después de 5 años viviendo en completa soledad a orillas del lago Rimachi, se había acostumbrado a no ver rostros humanos por meses. Y ahora, como si fuera una señal del destino, cargaba en brazos a una joven indígena embarazada y al borde de la muerte. Su cabaña apareció entre los árboles, una construcción sencilla pero resistente, levantada con sus propias manos. Al entrar, depositó a Nayeli sobre la única cama que poseía. Bajo la luz de las velas, pudo ver mejor su rostro. Era hermosa, a pesar del dolor que contraía sus facciones. El bebé, susurró ella en su lengua materna. Darío entendió perfectamente. Había pasado suficiente tiempo entre comunidades indígenas como para comprender varios dialectos. Con movimientos precisos, calentó agua, preparó infusiones de hierbas y limpió el sudor de la frente de Nayeli. No es un parto,
le explicó mientras examinaba su vientre con cautela. Es una amenaza. El bebé sigue dentro, pero necesitas descansar o lo perderás. Durante 3 días y 3 noches, Darío no se apartó de su lado. Le dio de beber, cambió los paños húmedos de su frente, le habló con voz tranquila aunque ella apenas estuviera consciente. Al amanecer del 4.º día, la fiebre finalmente cedió. Nayeli despertó desorientada. Lo primero que vio fue el techo de madera y hojas, tan diferente de su choza familiar. Luego, el rostro barbudo del desconocido que dormitaba sentado en una silla junto a la cama. ¿Quién eres?, preguntó, instintivamente protegiendo su vientre con las manos. Darío se sobresaltó y sus ojos verdes, inusualmente claros para alguien con rasgos tan marcados por el sol, se fijaron en ella. Me llamo Darío. Te encontré desmayada en el bosque. Estuviste a punto de perder a tu hijo. ¿Mi bebé está bien? El pánico se reflejó en su voz. Sí. Es fuerte, como su madre, respondió con una sonrisa cansada. Pero no deberías moverte mucho en los próximos días. Lentamente, entre tazas de té amargo y comidas simples pero nutritivas, Nayeli recuperó las fuerzas. La desconfianza inicial dio paso a una curiosidad creciente. ¿Quién era este hombre que vivía solo en medio de la nada? ¿Por qué la había ayudado? Y sobre todo, ¿por qué sus ojos reflejaban una tristeza tan profunda cuando creía que nadie lo observaba? Darío era parco en palabras. Le explicó que era médico, o lo había sido en otra vida. Que ahora prefería la soledad de la selva, la compañía de los árboles y el lenguaje silencioso de las aguas del lago. Una tarde, mientras él preparaba una infusión, Nayeli notó algo en su antebrazo, un tatuaje parcialmente borrado que intentaba ocultar. Parecían números y un símbolo que le resultaba vagamente familiar. ¿De dónde vienes realmente?, se atrevió a preguntar. La mirada de Darío se endureció por un instante. De un lugar al que nunca podré regresar, respondió cortante. ¿Y tú, por qué estabas sola en la selva en tu estado? Nayeli bajó la mirada. Con voz entrecortada, le contó sobre Carlos, sobre las promesas rotas, sobre la vergüenza y el rechazo de su propia gente. Me expulsaron como si fuera basura, terminó con amargura. Mi propio padre dijo que había manchado el honor de nuestra familia. Para su sorpresa, Darío se sentó a su lado y tomó su mano con una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda. A veces las familias hacen daño creyendo que hacen lo correcto, murmuró. Pero aquí estás a salvo. Puedes quedarte hasta que nazca tu hijo. Después, decidirás qué hacer. Los días se convirtieron en semanas. El vientre de Nayeli crecía mientras ella aprendía los ritmos de aquella vida solitaria. Darío le enseñó a reconocer plantas medicinales, a pescar en el lago cristalino, a leer las señales del clima en el vuelo de los pájaros. Por las noches, sentados frente al fuego, él le contaba historias de lugares lejanos que parecía conocer demasiado bien para alguien que afirmaba haber vivido siempre en la selva. Hablaba de ciudades con edificios tan altos que tocaban las nubes, de océanos inmensos donde el agua era salada, de nieve que caía del cielo como plumas blancas. ¿Cómo sabes todo eso si nunca has salido de aquí?, preguntó ella una noche. Los libros, respondió él, señalando una pequeña estantería en un rincón de la cabaña. Son ventanas a otros mundos. Fue entonces cuando le enseñó a leer. Con paciencia infinita, trazaba letras en la tierra o en trozos de corteza, explicándole cómo esos símbolos extraños podían contar historias, guardar conocimientos, atravesar el tiempo. A medida que su vientre crecía, también lo hacía algo inesperado entre ellos. No era amor, al menos no el tipo de amor que Nayeli había sentido por Carlos. Era algo más profundo, confianza, respeto, una conexión silenciosa que no necesitaba nombrarse. Sin embargo, había momentos en que Darío se alejaba, desaparecía durante horas en la espesura del bosque. Regresaba con la mirada oscurecida, como si hubiera visto fantasmas. En esas ocasiones, bebía un licor fuerte que guardaba en un cajón bajo llave y hablaba en sueños en un idioma que ella no comprendía. Una mañana, mientras Darío pescaba en el lago, Nayeli decidió ordenar la cabaña como agradecimiento por todo lo que él hacía por ella.
Al mover un baúl viejo, encontró algo que no debería haber visto, una pistola envuelta en un trapo, documentos con nombres diferentes, todos con la fotografía de Darío. Y un periódico amarillento con un titular que le heló la sangre: continúa la búsqueda del médico acusado de ayudar a escapar a guerrilleros heridos. El artículo mencionaba un nombre: Darío Mendoza, cirujano de un hospital en Bogotá, desaparecido tras ser acusado de colaborar con un grupo armado. La foto mostraba a un hombre más joven, sin barba, pero con los mismos ojos verdes que la habían mirado con bondad durante meses. El miedo la paralizó. ¿Quién era realmente el hombre que la había salvado? ¿Un criminal peligroso? ¿Un asesino? ¿Debía huir antes de que fuera demasiado tarde? Con manos temblorosas, volvió a colocar todo en su lugar. Cuando Darío regresó con varios peces para la cena, ella fingió normalidad, pero sus ojos la delataban. ¿Has visto algo?, afirmó él, no era una pregunta. Nayeli retrocedió instintivamente, protegiendo su vientre. ¿Quién eres de verdad?, preguntó con voz apenas audible. Darío dejó los peces sobre la mesa y se sentó, pasándose una mano por el rostro cansado. Supongo que ya no tiene sentido ocultarlo, comenzó. Sí, fui médico en Colombia. Trabajaba en urgencias cuando llegaron heridos de ambos bandos, soldados y guerrilleros. Yo solo veía personas sufriendo, no uniformes. Los traté a todos por igual. Su mirada se perdió en el vacío mientras continuaba. Una noche llegaron 3 hombres gravemente heridos. No llevaban identificación, pero después supe que eran comandantes guerrilleros buscados. Los operé, les salvé la vida. Cuando el ejército descubrió que estaban en mi hospital, me acusaron de complicidad. Dijeron que yo era parte de la red de apoyo. ¿Y lo eras?, se atrevió a preguntar Nayeli. No. Solo era un médico cumpliendo con su juramento. Su voz se quebró ligeramente. Pero nadie me creyó. Me dieron 24 horas para entregarme o afrontar las consecuencias. Esa misma noche, mi casa fue atacada a tiros. Mi esposa, ella estaba dentro. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Nayeli comprendió entonces el dolor que Darío cargaba, la razón de su aislamiento, de esa tristeza permanente en su mirada. Fui. Cambié de identidad varias veces. Crucé fronteras hasta llegar aquí, donde nadie me buscaría. Donde podría usar mis conocimientos para ayudar ocasionalmente a comunidades que nunca tienen acceso a un médico. Se levantó y caminó hacia ella. Nayeli no retrocedió esta vez. No soy un santo, Nayeli. He cometido errores. Pero nunca he matado a nadie. Al contrario, he dedicado mi vida a salvar vidas. Como la tuya y la de tu hijo. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. La verdad flotaba entre ellos como un tercer habitante de la pequeña cabaña. A la mañana siguiente, Nayeli tomó una decisión: confiaría en él. No porque sus palabras la hubieran convencido completamente, sino porque sus acciones lo habían hecho durante meses. 2 semanas después, en una noche de luna llena, comenzaron las contracciones. El parto se prolongó durante horas interminables. Darío desplegó todo su conocimiento médico, improvisando con lo poco que tenía. Al amanecer, entre gritos y lágrimas, un llanto nuevo se unió a los sonidos de la selva. Amaru, serpiente en quechua, había llegado al mundo con los puños cerrados como si estuviera listo para luchar. Es perfecto, susurró Darío mientras limpiaba al bebé y lo colocaba sobre el pecho de Nayeli. Tienes un guerrero. Los primeros meses con Amaru transformaron la cabaña solitaria en un hogar. Darío construyó una cuna con ramas flexibles, tejió mantas con fibras suaves, fabricó juguetes tallados en madera. Observaba la interacción entre madre e hijo con una mezcla de admiración y melancolía, como quien contempla algo hermoso que sabe que no le pertenece. Una tarde, mientras Nayeli amamantaba a Amaru bajo la sombra de un árbol, se atrevió a hacer la pregunta que llevaba semanas formándose en su mente. ¿Nunca tuviste hijos con tu esposa? La sombra del dolor cruzó el rostro de Darío. Marisol estaba embarazada de 4 meses cuando ocurrió el ataque, respondió con voz ronca. Íbamos a tener una niña.
Nayeli sintió que su corazón se encogía. Extendió su mano libre y tomó la de él. Amaru podría ser también tu hijo, dijo con simplicidad. Necesitará un padre. Los ojos de Darío se humedecieron, pero antes de que pudiera responder, un ruido entre los árboles los alertó. Voces. Pasos acercándose. Darío se puso de pie de inmediato, su cuerpo tenso como un arco. Lleva al niño adentro, ordenó en un susurro. Y no salgas hasta que yo te lo diga. Nayeli obedeció, aterrada. Desde la ventana, vio cómo 3 hombres armados emergían del bosque. No eran indígenas, ni lugareños. Sus uniformes oscuros y sus movimientos coordinados hablaban de entrenamiento militar. Doctor Mendoza, dijo uno de ellos, un hombre de unos 50 años con el rostro marcado por una cicatriz. Ha sido difícil encontrarlo, pero finalmente lo logramos. Ya no uso ese nombre, respondió Darío con calma, aunque Nayeli podía ver la tensión en cada músculo de su espalda. Y sea lo que sea que busquen, no lo encontrarán aquí. El hombre de la cicatriz sonrió sin humor. Lo que buscamos es a usted, doctor. Han pasado casi 6 años, pero algunos crímenes no prescriben. No cometí ningún crimen. Cumplí con mi deber como médico. Eso lo decidirá un tribunal. El hombre hizo un gesto y los otros 2 se acercaron, sacando esposas. Tiene 2 opciones, venir voluntariamente o por la fuerza. Desde la ventana, Nayeli vio cómo Darío miraba brevemente hacia la cabaña. Sus ojos se encontraron por un segundo. Ella leyó en ellos una disculpa silenciosa, una despedida. Iré con ustedes, dijo finalmente. Pero necesito tomar algunas cosas. Tienes 5 minutos, concedió el hombre de la cicatriz. Y ni piense en escapar. Esta vez no hay salida. Cuando Darío entró en la cabaña, Nayeli corrió hacia él con Amaru en brazos. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Preguntó angustiada. Agentes de inteligencia colombianos, respondió mientras recogía apresuradamente algunas pertenencias. Han estado buscándome todos estos años. No puedes irte, las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Nayeli. Te necesitamos. Darío se detuvo y tomó su rostro entre las manos. Escúchame bien. En el árbol hueco detrás de la cabaña hay dinero y documentos. Suficiente para que tú y Amaru puedan comenzar una nueva vida en la ciudad. Hay una dirección, es de un viejo amigo en Iquitos. Él te ayudará. Pero yo no quiero irme, sollozó ella. Este es nuestro hogar. Darío besó su frente y luego la del bebé. Ya no será seguro. Si me llevan, otros vendrán a investigar. Tienen que irse mañana mismo. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. El hombre de la cicatriz miró a Nayeli y al bebé con sorpresa. Vaya, vaya. El fugitivo se ha hecho una familia, comentó con desprecio. ¡Qué conmovedor! Ellos no tienen nada que ver con esto, la voz de Darío adquirió un filo peligroso. Son indígenas locales que he estado atendiendo. La madre tuvo complicaciones en el parto. El hombre estudió a Nayeli con ojos calculadores. ¿Es cierto eso? Preguntó en un español áspero. Ella asintió, fingiendo no entender completamente, aferrándose al estereotipo que podría protegerla. El salvar mi hijo, dijo en un español deliberadamente roto. El buen hombre. Algo cambió en la expresión de la gente. Por un instante, pareció dudar. Doctor, necesito hablar con usted afuera, dijo finalmente. Una vez fuera, Nayeli solo podía ver fragmentos de la conversación a través de la ventana. El hombre de la cicatriz hablaba intensamente, mientras Darío escuchaba con el ceño fruncido. En un momento, el agente le entregó lo que parecía un documento oficial. Darío lo leyó varias veces, como si no pudiera creer lo que veía. Pasaron casi 20 minutos antes de que la puerta volviera a abrirse. Cuando Darío entró, su rostro estaba transformado. Ya no había resignación, sino una mezcla de incredulidad y algo parecido a la esperanza. Se han ido, dijo con voz ronca. Y no volverán. No entiendo, Nayeli miró por la ventana,
confirmando que los hombres se alejaban por el sendero. ¿Por qué te dejaron libre? Darío le mostró el documento. Porque nunca fui culpable. Hace 2 años, uno de los guerrilleros que traté confesó que yo no tenía conexión con ellos, que solo cumplí mi deber como médico. El gobierno emitió un indulto oficial, pero nunca pudieron encontrarme para informármelo, hasta hoy. Entonces, ¿eres libre? La esperanza iluminó el rostro de Nayeli. Soy libre, confirmó él, y por primera vez desde que lo conocía, Nayeli vio una sonrisa plena en su rostro. Y puedo volver a ejercer como médico, si quiero. Esa noche, sentados junto al fuego con Amaru dormido entre ellos, hablaron del futuro. Un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar hasta entonces. Podríamos ir a Iquitos, sugirió Darío. Hay un pequeño hospital que necesita médicos. Tú podrías estudiar, si quieres. Y Amaru crecería con acceso a educación. ¿Y mi aldea? Preguntó Nayeli con un nudo en la garganta. ¿Mi familia? Darío tomó su mano. Cuando estés lista, podemos visitarlos. Mostrarles que has construido una vida digna. Que tu hijo está creciendo fuerte y sano. A veces, el tiempo cambia las perspectivas. 3 años después, una canoa se acercaba a la orilla de una aldea sahagüí. En ella viajaban un hombre alto de ojos verdes, una joven mujer con un título de enfermería recién obtenido, y un niño de mirada vivaz que hablaba con fluidez tanto el español como la lengua de sus ancestros. El viejo jefe de la aldea, ahora con el cabello completamente blanco, se acercó a la orilla. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer a su hija. Detrás de él, todo el pueblo observaba en silencio. Nayeli bajó de la canoa con dignidad. Llevaba puesta la bata blanca que había ganado con tanto esfuerzo en la escuela de enfermería. Amaru se aferraba a su mano, mirando con curiosidad a todos esos rostros que se parecían al de su madre. He vuelto, padre, dijo en la lengua de su pueblo. No para pedir perdón, sino para mostrarles quién soy ahora. El anciano miró al niño, luego a Darío, y finalmente a su hija. En sus ojos había vergüenza, arrepentimiento y un orgullo que no podía ocultar. La aldea nunca ha tenido una enfermera, dijo finalmente. Ni un médico. Nayeli sonrió mientras tomaba la mano de Darío. El hombre que una vez había vivido escondiendo su pasado ahora lo usaba para curar, no solo cuerpos, sino también las heridas invisibles que deja el rechazo, el prejuicio y el miedo a lo diferente. Somos una familia, respondió ella. Y hemos venido a tender puentes, no a levantar muros. Esa noche, bajo el mismo cielo estrellado que había presenciado su expulsión 4 años atrás, Nayeli comprendió que a veces los caminos más dolorosos conducen a los destinos más hermosos. Que el rechazo puede ser el principio de la aceptación más profunda. Y que el amor, cuando es genuino, no entiende de orígenes, de pasados turbulentos o de errores cometidos. En los años siguientes, la pequeña clínica que Darío y Nayeli establecieron en la frontera entre la aldea y la ciudad se convirtió en un símbolo de reconciliación. Indígenas y citadinos, antiguos enemigos y extraños, todos encontraban allí no solo curación para sus cuerpos, sino también un espacio donde las diferencias se disolvían frente al lenguaje universal del cuidado. Y Amaru, el niño nacido entre 2 mundos, crecía aprendiendo que las verdaderas familias no siempre son las que nos ven nacer, sino aquellas que elegimos construir con amor. Perdón y la valiente decisión de creer que siempre hay un nuevo amanecer esperando, incluso después de la noche más oscura.